Mucho gusto, mi nombre es Juan Diego Castellanos, soy médico residente de la Unidad de Neumología del Hospital Roosevelt. Tengo el gusto de presentarles el tema tomografía de tórax. Dentro de la agenda del día de hoy hablaremos de las generalidades, las indicaciones, la anatomía y las lesiones comunes que vamos a encontrar. Dentro de las generalidades que podemos hablar de la tomografía, sabemos que esta es una serie de rayos X que cuenta con un emisor y un detector que gira y nos permite obtener una reconstrucción tridimensional de lo evaluado. Sabemos que los tejidos van a absorber cierta cantidad de energía y en el caso de la tomografía pues estaremos hablando de densidades. Sabemos que el hueso será blanco, el aire será negro. ¿A qué nos referimos con una tomografía helicoidal? Pues básicamente nos referimos a que esta girará en sentido de espiral para obtener imágenes más rápidas y imágenes de mejor calidad que las antecesoras. Otro concepto que debemos manejar pues es el de las unidades Hounsfield. Básicamente las unidades Hounsfield es la puntuación que vamos a asignar a las densidades dentro de la tomografía. ¿Por qué es importante este concepto? Para nosotros es secundario a que tenemos una definición muy importante, el ancho de ventana. El ancho de ventana básicamente es la escala de grises entre las cuales nosotros vamos a asignar para poder observar ciertas estructuras anatómicas. Como podemos ver en la imagen inferior izquierda, es el ancho de ventana que tenemos designado para el mediastino. Vemos cómo varía en cuanto a lo que podemos designar del ancho de ventana para el nivel pulmonar. Dentro de las indicaciones de la tomografía de tórax pues tenemos una gran variedad. Podemos mencionar la evaluación de cáncer pulmonar o enfermedad metastásica. Dentro de las otras que nos llama la atención en la patología mediastinal, podemos evaluar tumores como linfomas, enfermedades de grandes vasos. A nivel cardíaco podemos evaluar hipertensión pulmonar, si existen tumores, mixomas, enfermedades cardíacas congénitas. La enfermedad pericárdica pues es otra de las entidades que podemos abordar, evaluar si existe neumopericardio, hemopericardio, derrame pericárdico. La enfermedad pulmonar pues per se podemos evaluar consolidaciones, enfermedad pulmonar intersticial, bronquiectasias. En el trauma podemos mencionar lo que son las fracturas costales, neumotórax, contusión pulmonar, ruptura diafragmática, el embolismo pulmonar para determinar lo agudo o lo crónico de esta, las anormalidades pleurales como el derrame pleural complicado o el hemotórax. Dentro de los protocolos que se pueden seguir para obtener una tomografía de tórax, pues tenemos la tomografía de dosis baja, no contrastada, usada para evaluación de procesos infecciosos neoplásicos, la tomografía contrastada de tórax para evaluación de adenopatía mediastinal o ilear, la angiotomografía, pues que es que nos servirá para la evaluación de los émbolos pulmonares. Recordemos que la angiotomografía nos permitirá la optimización de la visualización de la circulación pulmonar, la tomografía de alta resolución para la evaluación de enfermedades intersticiales, bronquiectasias o enfisema. A esta podemos adicionar una fase inspiratoria y una fase expiratoria para determinar si, por ejemplo, nuestro paciente presenta atrapamiento aéreo. Uno de los avances más recientes dentro de la tomografía de tórax es la tomografía torácica de energía dual. No es una tecnología tan nueva, es una tecnología que data básicamente de la década de los 70 a los 80, pero su utilidad se ha comprobado en la última década. ¿Cómo funciona? Pues esta nos va a dar diferentes niveles de energía. En lugar de tener un único emisor y un único receptor, vamos a tener varios. Va a tener energía que puede variar de 70 a 140. Recordemos que la respuesta de la materia a la interacción con la energía es única, entonces esto nos permitirá brindar una mejor definición de las estructuras anatómicas. A nivel neumológico tenemos las indicaciones para realizar una tomografía de energía dual como tromboembolia pulmonar, la evaluación de lesiones neoplásicas o de parénquima pulmonar y el scan de ventilación con xenón. Dentro de las aplicaciones clínicas, como lo describe la tabla, pues la evaluación de nódulos o anormalidades del parénquima, el beneficio que nos tiene esta en comparación a la previa tomografía simple es que podemos evaluar áreas ciegas como por debajo de las costillas o en el opérculo torácico. Vamos a evidenciar de mejor manera las calcificaciones en la enfermedad pleural, de igual manera evidenciar las placas pleurales en la región del mediastino o en la región ilear
una mejor detección de las lesiones y los nódulos en estas áreas, la vía aérea una mejor identificación. En cuanto a qué nos servirá esto, pues para poder determinar las estenosis a nivel traqueal nos servirá de una mejor manera, las enfermedades vasculares para evidenciar calcificación de las arterias coronarias, la evidencia de lesiones valvulares y las lesiones óseas para determinar si son malignas o benignas. En el panel A, como podemos ver, es el panel, pues es la ventana para mediastino. En el panel B es la ventana para pulmón. Este es un paciente que tiene un antecedente de una neoplasia a nivel pulmonar, y vemos en el panel C y en el panel D cómo la tomografía de energía dual nos va a servir, ya que podemos evidenciar una lesión que hay a nivel apical que no se evidencia con una tomografía normal. Esto quiere decir que el paciente, pues a pesar de haber recibido el tratamiento óptimo con quimioterapia y su tratamiento quirúrgico, no estaba del todo en realidad curado. Otra indicación, podemos tener pues la PET-CT, básicamente es la tomografía de emisión de positrones. Vamos a tener indicaciones puntuales, la caracterización funcional y morfológica de las masas o nódulos, la estadificación y reestratificación de TMN para nuestros pacientes con neoplasias. La planificación de radioterapia también pues nos puede servir mucho. Sabemos que cualquier nódulo mayor de 8 milímetros debería ser evaluado por PET-CT. El marcador que se utiliza para este pues método es la fluorodesoxiglucosa. El paciente tiene que tener una preparación previa al utilizar esto. Dentro de la preparación sabemos que el ayuno de 4 a 6 horas, el control estable de la diabetes mellitus y una glucosa menor de 150 previa a la administración pues del marcador es de vital importancia, y también vamos a tener un estudio que nos puede dar falsos positivos, que en nuestro caso podemos contar pues con la tuberculosis, procesos granulomatosos o infecciones fúngicas. Este es un panel pues donde podemos ver básicamente una PET-CT, ¿sí? Vemos como a nivel apical pues hay una lesión que capta el medio que nosotros administramos. Recordemos que estas pues son lesiones con una gran avidez por el medio, y así la vamos a poder observar. Dentro del siguiente punto en nuestra agenda pues discutiremos lo que es la anatomía normal en la tomografía de tórax. Empezaremos a discutirlo por la ventana pulmonar. En la primera diapositiva tenemos pues un corte en su ventana para pulmón. Desde el opérculo torácico podemos evidenciar con el número 1 lo que es la tráquea. Recordemos que la tráquea tiene una longitud aproximada de 12 a 15 centímetros, con un diámetro aproximado de 1.5 a 2.5 centímetros, dependiendo si es hombre o si es mujer. Esta pues está dividida entre su porción torácica o extratorácica. ¿Sí? Esto es muy importante a la hora de evaluar estenosis. Con el número 2 tenemos el segmento apical del lóbulo superior derecho. Con el número 3 pues tenemos el esófago. Importante evaluar la estructura como el esófago, ya que si este no colapsa durante su recorrido en la tomografía, podemos empezar a pensar en algunas enfermedades como reflujo gastroesofágico. Con el número 4 tenemos el segmento apical del lóbulo superior derecho. Aquí nos vamos a detener un poco a discutir esta imagen secundaria, que pues en el número 6 tenemos la carina y tenemos cada bronquio principal pues en su respectivo lado. Nos llama la atención la forma que tiene pues en el bronquio principal derecho, como una cola de ballena, como me lo enseñaron a mí, y vemos que en el 4 pues vamos a tener el segmento apical del lóbulo superior, y en el número 5 el bronquio del lóbulo superior. En el número 7 vamos a encontrar el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, y en el 8 una zona que pareciera no estar perfundida o tener una densidad diferente a la otra, que es la cisura mayor izquierda. En el número 10 pues vamos a tener básicamente lo mismo que habíamos encontrado en el lado izquierdo, solo que ahora lo vemos en el lado derecho, que es la cisura mayor derecha. Vamos a encontrar el lóbulo intermediario señalado con el número 9, ¿sí? Recordemos la distribución en el bronquio, pues en el árbol bronquial derecho tenemos el lóbulo superior, el bronquio intermediario, llegaremos al lóbulo medio y posterior de eso pues al lóbulo inferior. En el número 11 tenemos el bronquio principal izquierdo señalado. Con el número 12 tenemos señalado pues el bronquio de la língula. En el número 13 el bronquio inferior izquierdo. Recordamos que pues el bronquio de la língula pertenece al lóbulo superior izquierdo.
Con el número 14 tenemos el bronquio segmentario superior de la língula y con el número 15 el bronquio segmentario superior del lóbulo inferior izquierdo. El número 16 tenemos pues el lóbulo medio, como habíamos dicho, este tendrá dos segmentos. El número 17 es el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Vemos como también este pues tiene cierta característica como que fuera una cola de ballena, solo que un poquito más pequeño. Ya si nos vamos a los números 18 y 19, pues tenemos los segmentos lateral y medial del lóbulo inferior derecho. Llama la atención pues que esto tiene como la característica como fuera una pata de gallo, menciona la literatura. Con el número 20, pues tenemos el segmento anterior del lóbulo inferior derecho. El 21 tenemos el segmento posterior del lóbulo inferior derecho y con eso pues tenemos básicamente todo el árbol bronquial derecho ya delimitado. El segmento inferior de la língula va a ser el número 22 y el número 23 va a ser el segmento anteromedial. Recordamos que este es pues una fusión de estos dos segmentos en el lóbulo inferior izquierdo. Ya para terminar pues con lo que es la ventana pulmonar, el número 24, tenemos el segmento lateral izquierdo. También aquí vamos a encontrar una configuración como que fuera una pata de gallo. Y el segmento posterior del lóbulo inferior va a estar señalizado con el número 25. Esto es la estructura anatómica normal a nivel de la ventana pulmonar. Ahora vamos a pasar a lo que es a la ventana paramediastino. Aquí tendremos muchas más estructuras que reconocer. Vamos a hablar un poco de las más comunes. En el número 1 tenemos el músculo esternocleidomastoideo para que nosotros nos vayamos familiarizando un poco con anatomía. Con el número 2 va a estar marcada la glándula tiroides. En el número 3 es muy importante empezar a reconocer las estructuras vasculares. La arteria carótida común derecha pues es la que está señalada en esto y vamos a ver que su contraparte pues no aparece en el lado izquierdo de la misma manera. Con el número 4 tenemos la yugular interna. Continuando con el número 5 vamos a encontrar la vena yugular anterior. En el número 6 vamos a encontrar lo que es el trayecto de la arteria subclavia, como lo estoy señalando acá. En el número 7 pues tenemos la parte posterior de la costilla. En el número 8 las dos clavículas son las que estoy señalando. Y con el número 9 pues las dos escápulas. En el número 10 empezamos a ver ya un poco más de vasculatura. Vamos a tener lo que es el tronco brachiocefálico. En el 11 vamos a tener la arteria carótida común izquierda. Y en el 12 vamos a tener lo que es la arteria subclavia izquierda. Recordemos que estas tres se van a unir y van a formar el arco de la aorta. En el número 13 vamos a encontrar lo que es el tronco brachiocefálico venoso y en el 14 vamos a encontrar la vena brachiocefálica izquierda que se pintó pues debido a que por ahí viene el medio de contraste en esta tomografía. El 15, como les comentaba, pues es la unión de los tres vasos que discutimos anteriormente, es el arco de la aorta. En el 16 pues ya encontramos una parte de lo que es el esternón. El 17 es la aorta ascendente, más o menos, pues según el estudio de Framingham vamos a tener una medida de entre 31 a 33 milímetros de la aorta ascendente. En el número 18 tenemos el tronco de la arteria pulmonar, que igual en este estudio pues mencionan ellos que puede variar entre 27 a 29 milímetros. Esto va a ser importante más adelante cuando discutamos un poco de hipertensión pulmonar. En el 19 y 20 respectivamente van a estar las arterias principales derecha e izquierda. Y en el número 21 tenemos la vena cava superior. Continuando con las estructuras cardíacas, pues ya empezamos a encontrar en el número 22 la aurícula derecha. En el 23 vemos cómo ya está también un poco evidente la aurícula izquierda y cómo el número 24 y 25, que son las venas pulmonares, empiezan a hacer su entrada pues a la aurícula izquierda. En el número 26 tenemos el ventrículo derecho, 27 tenemos el ventrículo izquierdo. Va a ser importante también para poder realizar ciertas mediciones en caso de tromboembolia pulmonar. Número 28 tenemos aorta abdominal y número 29 la vena cava inferior, que no está contrastada por la fase en la que está realizada esta tomografía. Cuando podemos ya empezar a distribuir las estructuras, es importante que tengamos en consideración la distribución del mediastino. Usualmente estamos pues acostumbrados a distribuirlo según la radiografía, pero en tomografía encontré esta distribución que me llamó bastante la atención. Como podemos ver en la imagen que está en la derecha, que es una imagen que viene desde el opérculo torácico hasta
el callado de la aorta, al arco de la aorta, vamos a tener lo que es la distribución del mediastino superior. En esto vamos a encontrar vasculatura básicamente, vamos a encontrar la tráquea, vamos a encontrar esófago, que son de las estructuras que podemos delimitar en esta estructura. Cuando nos vamos ya un poco a la distribución que conocemos todos, vamos a tener la distribución del mediastino anterior, medio y posterior. Pues el anterior sabemos que es de la pared del esternón a lo que es el pericardio. El mediastino medio va a ser de pericardio a pericardio básicamente, y de pericardio a 1 centímetro antes de la columna vamos a tener mediastino posterior. Esto va a ser importante. Secundario, que vamos a encontrar diferentes patologías en cada uno de los mediastinos anteriormente mencionados. Ya nos vamos un poco a la anatomía de la vía aérea. Podemos ver la distribución en estas imágenes con colores. Vamos a tener la distribución de lo que es los segmentos de cada uno de los lóbulos. Vamos a tener el lóbulo superior, que tenemos su segmento apical, como lo podemos ver en esta imagen. ¿Sí? En amarillo tenemos el segmento apical, el segmento posterior que va a estar en anaranjado y el segmento anterior que va a estar en rojo. También tenemos en el, pues, en el lado izquierdo vamos a tener en rojo lo que es el anterior. Recordemos que va a ser 1+2 en el segmento ápico posterior, y podemos ver también ya en la imagen de la izquierda cómo empieza a resaltar un poco el segmento superior del lóbulo inferior. Vamos a ir un poco bajando y en los cortes tenemos ya la carina principal a la vista. Vemos como básicamente lo que más resalta es el color rojo de los segmentos anteriores de cada uno de los lóbulos superiores. Vemos también el lóbulo posterior como empieza a desvanecerse, y en la parte pues básicamente posterior empezamos a ver ya el segmento del superior del lóbulo inferior de cada uno de nuestros pulmones. Continuamos y encontramos la distribución pues básicamente de los 5 segmentos que tiene el lóbulo inferior derecho. Los vemos en esta imagen que está sobre la izquierda. Vemos como en la parte más anterior tenemos todavía un poquito del segmento del lóbulo anterior del lóbulo superior, y empezamos a ver ya las coloraciones de los 5 segmentos del lóbulo inferior, y vemos también el lado contralateral como está distribuido. Recordemos que a diferencia del lóbulo derecho vamos a encontrar la unión del segmento anteromedial en el lóbulo inferior izquierdo. En tomografía va a ser bastante común que podamos delimitar de una mejor manera pues las lesiones comunes. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con lesiones comunes? Vamos a hablar un poco de ellas. Vamos a tener, como en el panel de la izquierda, una lesión con broncograma aéreo. Esto recordemos que lo podemos encontrar en neumonías, pero también así lo vamos a poder encontrar en procesos neoplásicos. Vamos a tener, como en el panel de la izquierda, que tenemos una lesión cavitada. Recordemos siempre medir el ancho de las cavitaciones. Entre más ancha sea la pared, podemos ir determinando que hay ciertos procesos más comunes. También la determinación de la localización de las cavitaciones nos puede hablar un poco del proceso. Hay un acrónimo, pues este se encuentra en inglés, es el CAVITY. Recordemos que las cavitaciones pueden ser provocadas por cáncer, procesos autoinmunes, vasculares, infecciosos, trauma, y la Y, que básicamente es John, que es joven. Después vamos a encontrar otras pues lesiones muy comunes, como lo es el derrame pleural. La tomografía pues va a ser muy específica para que nosotros podamos ver un derrame pleural complicado. ¿Sí? En el panel de la derecha, con la flecha roja, podemos encontrar básicamente lo que es el signo de la pleura dividida, que esto es el resultado del contraste pues que la pleura captó. Esto lo podemos encontrar en procesos infecciosos o en hemotórax. Continuando, podemos encontrar neumotórax. Muchas veces pueden pasar desapercibidos en una radiografía, pero podemos encontrarlos en la tomografía más delimitados. Son neumotórax parcelares. También podemos encontrar neumomediastino, como lo vemos señalado en el panel de la izquierda con las flechas rojas. Aquí podemos también empezar a sospechar de ciertas patologías, como lo es el efecto McLean, que es la disección pues, del aire por medio de la vaina peribroncovascular.
Otras pues, de las patologías que vamos a poder evidenciar muy bien por eh, tomografía va a ser tromboembolia pulmonar. Vemos como tenemos una lesión en silla de montar señalada con la flecha roja en el panel de la izquierda y podemos también empezar a delimitar las cavidades cardíacas como lo es en el panel de la derecha. La flecha roja nos señala el ventrículo derecho, la flecha azul nos enseña lo que es el septo y la flecha amarilla lo que es el ventrículo izquierdo. Muy importante poder realizar las medidas pues que nos vayan sirviendo conforme a cada caso. También podemos determinar ciertas afecciones cardíacas y recordemos que en cuanto a las afecciones cardíacas no solo vamos a poder encontrarlo dentro de la ventana mediastino en cuanto a lo es el corazón, como en la imagen del panel de la derecha donde tenemos un derrame pericárdico, sino que también lo podemos encontrar en manifestaciones pulmonares como lo es el edema agudo de pulmón. Sí, como se está demostrando en el panel de la izquierda, recordemos que es de distribución central hacia la periferia, vidrio despulido, un poco de perfusión de mosaico, son de las cosas que vamos a encontrar dentro de las afecciones cardíacas que podemos evaluar por tomografía. Bueno, esto es lo que traía para ustedes de tomografía de tórax. Espero les sea útil en su práctica diaria. Muchas gracias por su atención.